Hola, continuamos con nuestras clases de física de segundo de bachillerato. Estamos con el bloque 2, interacción electromagnética, dentro del tema 1, electrostática. El vídeo de hoy se corresponde con la clase del miércoles 2 de diciembre del año 2020. Bien, en la clase anterior dejamos propuesto un problema, que es el que tenemos resuelto aquí, que se basaba en la idea de un electrón y un protón, que son abandonados en reposo en una región donde existe un campo eléctrico uniforme que toma el mismo valor siempre, con una dirección y sentido el eje positivo de las X. Y aquí están calculadas tanto la fuerza que actúa sobre cada partícula, la aceleración que adquieren y sobre todo la parte última donde se observa la distancia que recorren en un microsegundo, que en el caso que hay una gran diferencia entre el electrón y el protón porque la masa de ambos es muy diferente. El protón tiene mucha más masa que el electrón, ¿vale? Bueno, aquí podéis ver los resultados. Ahora vamos a pasar a la siguiente parte del tema, el siguiente bloque, en el que vamos a tratar el campo eléctrico desde un enfoque energético. Y esto automáticamente nos retrotrae a la situación paralela que tuvimos en el campo gravitatorio. Ocurre que al igual que la ley de gravitación universal y el campo gravitatorio, el campo eléctrico es conservativo y por tanto la fuerza eléctrica es una fuerza conservativa. El motivo por el cual el campo eléctrico y el campo gravitatorio son conservativos, aparte de todas las caracterizaciones de conservación, digamos que es porque ambos campos son radiales. Este hecho lo analizaremos sobre todo cuando veamos el campo magnético, que veremos que no es conservativo, y estudiaremos ciertos aspectos que son interesantes, ¿vale? Pues bien, ¿qué quiere decir que el campo eléctrico es conservativo o que la fuerza eléctrica es conservativa? Como vamos a trabajar hoy con la energía potencial electrostática, es decir, el cálculo del trabajo en el campo eléctrico, a nosotros nos interesa sobre todo centrarnos en la fuerza eléctrica, la ley de Coulomb, ¿vale? Aunque es evidente que como la fuerza es el efecto del campo eléctrico, que es la causa, ambos son conservativos, y que el campo eléctrico sea conservativo implica también que habrá un potencial eléctrico, al igual que había un potencial gravitatorio. Bien, aquí he recuperado una diapositiva del tema anterior, de las clases de interacción gravitatoria, del bloque 1, y aquí aparecen las definiciones o caracterizaciones de fuerzas conservativas, ¿vale? Decimos que una fuerza es conservativa si el trabajo realizado sobre un sistema a lo largo de toda la trayectoria cerrada es cero, ¿vale? Independientemente de la trayectoria que sea, si es cerrada, el trabajo vale cero. Otra caracterización de fuerza conservativa es que es independiente de la trayectoria seguida, como tenemos aquí en el caso 2, elegido los dos puntos, 1 y 2, pues tenemos que el trabajo es el mismo, tanto en la trayectoria negra, azul como roja. Otra caracterización 3, que nos dice que una fuerza es conservativa si el trabajo realizado sobre el sistema únicamente depende de los puntos inicial y final de la trayectoria, que es algo muy similar a la caracterización 2. Y la última caracterización, la 4, que es la que está conectada más, digamos, con el análisis vectorial, y es que una fuerza es conservativa si el rotacional de dicha fuerza es cero en todo el espacio, siendo el espacio un dominio adecuado. Recordemos que el rotacional indica si la fuerza o, digamos, la función, ya sea una fuerza, ya sea un campo, rota en el espacio. Como eso no ocurre con los campos radiales,
pues entonces los campos radiales, gravitatorio y electrostático, como ejemplos paradigmáticos, son conservativos. El hecho de que el rotacional sea cero implica que la fuerza puede venir definida como menos el gradiente de otra función escalar, que va a ser la energía potencial. ¿De acuerdo? En 3 dimensiones se habla de gradiente, en una dimensión es la derivada de esa función, que es la energía potencial, con respecto a la posición. Si hay alguna duda sobre este tema, recomiendo recuperar el vídeo donde tratamos el tema de la fuerza conservativa, pero hoy ya no nos vamos a centrar en el análisis de la fuerza conservativa en general, sino que nos vamos a centrar conociendo o suponiendo conocidas las caracterizaciones de fuerza conservativa con el caso concreto de la fuerza electrostática, ¿vale? En concreto, ¿por qué el campo eléctrico es conservativo? ¿Por qué me refiero tanto al tema de que es radial? Pues que si nosotros, por ejemplo, suponemos una carga positiva, sabemos que sus líneas de campo son de este tipo. Además, sabemos que son salientes. Entonces, aquí se percibe que el campo no rota. Las líneas de campo son líneas rectas que van desde la carga hasta el infinito. Y si seleccionamos cualquier punto del espacio, la fuerza gravitatoria sobre una carga testigo positiva, la fuerza eléctrica va a estar sobre una línea de campo. Como vemos, la fuerza eléctrica en cada punto del espacio tampoco rota por ser radial. Entonces es conservativo. ¿De acuerdo? No basta con decir que es radial. Sabemos que es radial, digamos que es una causa, digamos que es una condición que no es suficiente, porque el tema del dominio y demás es importante. Pero bueno, a modo de explicación rápida nos vale. ¿Qué va a ocurrir ahora? Pues bueno, vamos a empezar a utilizar esta característica de conservación del campo eléctrico, en concreto de la fuerza electrostática, para el cálculo del trabajo y de la energía potencial. Lo primero que nos tenemos que plantear es, al igual que hicimos para el campo gravitatorio, es suponer que como F es conservativa, entonces existe una energía potencial eléctrica. En concreto, para que lo tengamos aquí, la fuerza eléctrica va a ser igual a menos el gradiente de esa energía potencial eléctrica, o en el caso de una dimensión, la derivada, ¿vale? Como hemos escrito en la otra diapositiva. ¿Y qué ocurre? Pues que nosotros sabemos que esa energía potencial requiere de un origen. Hay que situar o elegir un origen de potenciales. Al igual que hacemos con el campo gravitatorio, vamos a suponer un origen de energía potencial tal que la energía potencial eléctrica en el infinito sea igual a cero. ¿Por qué? Porque la fuerza eléctrica decrece con la distancia. Entonces es lógico pensar que en el infinito la energía potencial sea cero. Y ahora ocurre una cosa, un detalle importante. Esto nos hace pensar, si recordamos la analogía con el campo gravitatorio, lo siguiente. Que la energía potencial, recordamos que la energía potencial gravitatoria salía con su signo menos
esto nos hace pensar que la energía potencial eléctrica va a ser menos K Q' partido por R. Digamos, a modo de analogía. Sin embargo, esto es un error. No es tan sencillo como parece. Porque con el campo eléctrico hay que recordar que tenemos cargas positivas y también cargas negativas. Y se produce atracción o repulsión dependiendo de las cargas fuente y de la carga que estemos situando en el espacio. De modo que debemos tener en cuenta lo siguiente. Algo que es muy importante. El signo de la energía potencial asociada a la interacción electrostática depende del signo de las cargas que intervienen. Bien. Y es lo que vamos a ver tranquilamente en la clase de hoy, ¿vale? Vamos a tener situación distinta. Vamos a partir de la situación siguiente, ¿vale? Nuestra situación particular va a ser una carga positiva que crea el campo, ¿de acuerdo? Y vamos a calcular el trabajo realizado por la fuerza eléctrica para atraer una carga testigo o una carga situada desde el infinito hasta una distancia r de la carga que crea el campo. Y de este modo vamos a intentar calcular la energía potencial o la variación de energía potencial entre cuando nos encontramos con cargas de igual signo o cuando nos encontramos con cargas de distintos signos, porque la situación va a ser distinta. ¿De acuerdo? Calculemos el trabajo realizado por la fuerza eléctrica para deducir la expresión de la energía potencial eléctrica. Muy bien, pues vamos a empezar con una situación en la que tenemos cargas de distintos signos, ¿va? ¿De acuerdo? Trabajo realizado por la fuerza eléctrica, o lo que es lo mismo, por el campo, por al final el campo eléctrico es el que crea la fuerza eléctrica, al acercar cargas de igual. Voy a intentar que me quepa todo en una misma línea. Cargas de igual signo. Perdón, cargas de distintos signos. Vamos a empezar con la situación más parecida al campo gravitatorio mejor. ¿Vale? Bien, vamos a tener, por ejemplo, una carga positiva que crea el campo y una carga negativa. Y la carga negativa, va desde el punto, desde el infinito, se traslada hasta un punto R, hasta una distancia R,
digamos, de la carga que crea el campo. En esta situación, la fuerza eléctrica, como son cargas de distintos signos, la fuerza eléctrica va a ir en la misma dirección y sentido que el desplazamiento. Luego debemos esperar que el trabajo salga positivo. Recordamos que cuando cuando el trabajo realizado o en el trabajo realizado la fuerza va a favor del movimiento, entonces esperamos que el trabajo sea positivo debido a esa fuerza. Entonces la fuerza eléctrica, que aquí es donde está la peculiaridad, la fuerza eléctrica en general nosotros la hemos expresado así. Cuando estemos tratando temas de energía potencial y de cálculo de trabajo, hay que tener en cuenta el valor de las cargas. Y si estamos en una situación de cargas de distintos signos, una carga va a ser positiva y otra va a ser negativa seguro. Y por lo tanto, la fuerza eléctrica va a ser tal que ese producto de carga va a ser negativo. Entonces yo considero ese signo menos como que el producto de las cargas, una positiva y otra negativa, más por menos me da menos. ¿De acuerdo? De tal modo que si yo calculo el trabajo realizado, trabajo para ir desde el infinito hasta R, realizado por la fuerza eléctrica, yo voy a tener la integral desde infinito hasta R de la fuerza eléctrica por el diferencial de R, y esto nos queda la integral desde infinito hasta R de menos k q partido R cuadrado diferencial de R menos k q la integral desde infinito hasta R de diferencial de R partido por R al cuadrado y esto es menos 1 partido por R entre infinito y R, ¿vale? De tal forma que el trabajo para ir desde el infinito hasta R va a ser menos k q y entre paréntesis los extremos de integración menos 1 partido por R menos 1 partido por, digamos, infinito, ¿no? Entonces, en el infinito esto va a dar 0, porque 1 partido por infinito o con la distancia tendiendo a infinito, eso es 0, y los signos menos nos da finalmente k q partido por R. Por lo tanto, el trabajo sale positivo al acercar cargas de distinto signo, como era de esperar, porque la fuerza eléctrica va a favor del movimiento. Y ahora, ¿qué va a pasar con la variación de energía potencial? Como la fuerza es conservativa, nosotros sabemos que el trabajo es menos la variación de energía potencial, entonces menos la energía potencial eléctrica, en este caso, final en R, menos la energía potencial eléctrica en el infinito. Como hemos supuesto nuestro origen de potencial en el infinito, esto vale 0 y esto es igual. El trabajo realizado por la fuerza eléctrica es igual a menos la energía potencial eléctrica. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si el trabajo para llevar una carga desde el infinito hasta R, que es el trabajo realizado por la fuerza eléctrica, nos ha salido lo que está recuadrado, entonces la energía potencial eléctrica a una distancia R de la fuente va a ser menos
K, Q, Q' partido por R. En el caso de cargas de distinto signo. Como siempre, todo esto se mide en julio. ¿Qué conclusión podemos sacar de aquí? Pues lo siguiente. Fijaos, cuando tenemos cargas de distintos signos, la situación es análoga al campo gravitatorio, hay atracción y entonces el trabajo desde el infinito hasta R por la fuerza eléctrica es positivo y la energía potencial toma la misma expresión análoga a la que teníamos con el campo gravitatorio. La energía potencial eléctrica disminuye cuando aproximamos cargas de distintos signos. ¿Esto qué significado tiene? Pues un significado muy importante. Al acercar cargas de distintos signos, la energía potencial disminuye porque la fuerza eléctrica puede realizar menos trabajo efectivo una vez que las cargas están más cerca, porque de manera libre la carga negativa se aproxima por la atracción a la carga positiva. Cuando está a una distancia r de la carga positiva, la fuerza eléctrica puede realizar menos trabajo. Por eso la energía potencial disminuye desde el infinito al acercar una partícula del infinito hasta r en el caso de cargas de distintos signos. Podemos decir, por lo tanto, que la variación de energía potencial eléctrica es menor que cero cuando se aproximan cargas de distinto signo. La energía potencial eléctrica es negativa o cero cuando la distancia tiende a infinito en un campo, en una situación, vamos a poner, o con cargas de distintos signos. Muy bien, vamos a ver ahora el trabajo realizado por la fuerza eléctrica al acercar cargas de igual signo. La situación ahora es lo contrario de antes. Por ejemplo, vamos a poner una carga positiva y otra carga positiva. Que se aproximan desde el infinito hasta una distancia r. La fuerza eléctrica en este caso va a ser repulsiva y por lo tanto va en dirección contraria, en sentido contrario al movimiento de la carga. Entonces tenemos una situación que es contraria al caso anterior. La fuerza eléctrica nosotros la definimos así por la ley de Coulomb, pero como estamos en una situación de cargas de igual signo, hay que considerar el signo de las cargas y como pueden ser o dos cargas positivas o dos cargas negativas, más por más o menos por menos, da más. De modo que nos quedamos con esta consideración de la fuerza eléctrica. Si calculamos el trabajo, de nuevo para ir desde el infinito hasta R de la fuerza eléctrica, nos vamos a encontrar
con esta situación. La integral es la misma de antes. Esto se nos queda K, QQ', menos 1 partido por R, del infinito hasta R. Y esto es K, Q, menos 1 partido por R, menos 1 partido por el infinito, la distancia infinita. De nuevo tenemos la situación de que 1 partido por infinito, eso tiende a 0, y en esta ocasión el trabajo nos sale negativo, como era de esperar, porque la fuerza se opone al movimiento. Entonces el trabajo para ir del infinito hasta R de la fuerza eléctrica es menos K, Q' partido por R, que es menor que 0. Muy bien. ¿Qué va a pasar entonces con la energía potencial en un punto? Pues como el trabajo es igual a menos la variación de la energía potencial, esto es menos la energía potencial eléctrica en el punto final, que es en R, menos la energía potencial eléctrica en el infinito. La del infinito vale 0 por ser nuestra referencia, nuestro origen, y esto vuelve a quedar menos energía potencial eléctrica en R. Como el trabajo es menos tal, pues menos energía potencial eléctrica entonces la energía potencial eléctrica es igual a K, Q' partido por R. Ahora la energía potencial eléctrica es positiva, ¿de acuerdo? De modo que cuando se aproximan la variación de energía potencial eléctrica va a ser mayor que 0 cuando se aproximan cargas de igual signo, la energía potencial eléctrica es positiva o 0 con cargas de igual signo. ¿Por qué suponemos que la variación de energía potencial con cargas de igual signo es mayor que 0 y con cargas de distinto signo es menor que 0? ¿Por qué hacemos esto? Pues esto tiene una explicación. Como al acercar cargas de distintos signos estamos yendo en contra del sentido natural del campo, que es la repulsión, la energía potencial aumenta, puesto que el campo, la fuerza eléctrica, puede realizar más trabajo neto una vez que nosotros soltemos la carga positiva. ¿De acuerdo? Es lógico pensar que la energía potencial aumente, porque aumenta la posibilidad de hacer trabajo. Entonces, resumiendo, un resumen. Si yo tengo una carga, digamos, positiva, y una carga negativa, dispuesta así en el espacio, la carga negativa
por sí sola va a sentir la fuerza eléctrica. Entonces, esta es la situación natural. Digamos que esta es la situación de la partícula libre, de la carga negativa libre, sin nosotros hacer nada. Esta va a ser la situación natural. Por lo tanto, si se desplaza desde A hasta B, la variación de energía potencial eléctrica tiene que ser por narices menor que cero. No cabe otra posibilidad. Porque la fuerza eléctrica puede realizar menos trabajo en B que en A. ¿De acuerdo? Si por el contrario lo que tenemos es que nuestra carga positiva, nuestra carga negativa, lo que hace es desplazarse desde B hasta A, como la fuerza eléctrica sigue siendo atractiva, al ir de B a A, la variación de energía potencial eléctrica va a ser mayor que cero. Por la misma razón que antes, en A puede realizar más trabajo en A que en B. Es por la misma situación, ¿vale? Ahora, y esto es importante que lo tengamos en cuenta, ¿cuál de las dos situaciones ocurriría de manera libre? Es decir, esta sería la situación primera, la situación segunda. Y esto tiene que quedarnos claro por si todavía en el campo gravitatorio no nos había quedado claro. En la primera no es necesaria la acción de una fuerza externa para que esta partícula, la partícula menos, se desplace de A a B. Sin embargo, nuestra partícula negativa necesita de una fuerza externa para ir de B hasta A. Una fuerza externa que se oponga a la fuerza eléctrica. ¿De acuerdo? Esa fuerza externa puede ser mayor en módulo que la fuerza eléctrica o igual. Si es igual, sería la fuerza mínima necesaria para desplazar la partícula desde B hasta A en la situación 2.
Es decir, en la primera situación podríamos hablar de una partícula que está libre sin la acción de ninguna fuerza. El sistema carga positiva, carga negativa en la situación primera, está libre de fuerzas externas. La situación 2, para que ocurra, necesita de una fuerza externa. Si no, no va a ocurrir jamás. ¿De acuerdo? Venga. Y luego podemos tener una situación 3 en la que lo que tenemos es una carga positiva que crea el campo y ahora vamos a tener cargas de igual signo. Entonces, en esta situación queremos trasladar la partícula positiva de A a B. ¿Y hacia dónde va la fuerza eléctrica? Pues en esa dirección porque es repulsiva. ¿De acuerdo? También podemos tener la situación 4, en la que la partícula positiva se mueve de B a A. Y ahora la fuerza eléctrica sí va en la dirección y sentido del campo. Perdón, en la dirección y sentido del movimiento. Entonces, en la situación 3 tenemos ir de A a B. La variación de energía potencial eléctrica, ¿cuál va a ser? Va a ser mayor que 0. ¿Por qué? Porque estamos acercando cargas de igual signo y por lo tanto en B la fuerza eléctrica puede realizar aún trabajo, más trabajo que el que puede realizar en A, porque al estar más juntas la variación de energía potencial eléctrica tiene que aumentar. Sin embargo, para ir de B a A, la variación de energía potencial eléctrica disminuye. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Por la misma razón. En A, la fuerza eléctrica puede realizar menos trabajo que el que realiza en B. Aquí hay una realización de trabajo. No lo hemos puesto, pero ahora podemos añadir si el trabajo va a ser positivo o va a ser negativo en cada una de las 4 situaciones. Recuerdo que la 3 y la 4 se pueden modificar, poner con cargas negativas en todas y ya está, y sería igual. La situación 1 es evidente que el trabajo para ir de A a B tiene que ser mayor que 0, porque va a favor del movimiento de la fuerza eléctrica. Aquí estamos calculando siempre el trabajo realizado por el campo. Por la fuerza eléctrica, ¿vale? Cuidado que puede llevarnos a error. En el caso de ir de B a A, es evidente que el trabajo va a ser menor que 0. Aquí, en la situación 3, el trabajo es menor que 0. Y en la situación 4 es mayor que 0. Vemos que están intercambiados, porque la situación de atracción y de repulsión son distintas. Si nos preguntamos por 3 y 4, ¿cuándo va a ser necesaria la acción de una fuerza externa? Es evidente que en 3 es necesaria la acción de una fuerza externa.
En 4 no es necesaria, porque nosotros situamos la carga positiva en B y de manera natural, por la acción del campo, se desplaza a A, ¿vale? Pregunta: ¿cómo sería el trabajo que realiza la fuerza externa si calculáramos ese trabajo en cada una de las 4 situaciones? Porque se podría hacer. Iría con el signo cambiado al de la fuerza eléctrica. En 1 y en 4, como la fuerza eléctrica va a favor del movimiento, la fuerza externa se opondría, entonces saldría negativo. Y en el 2 y en el 3, que necesitamos fuerzas externas para llevar al objeto al punto final, pues entonces el trabajo sería positivo, el de esa fuerza externa. ¿De acuerdo? Bien. Y por último, vamos a definir, en función de un caso u otro, pues las variaciones de energía potencial. Porque no nos podemos olvidar de que aunque hemos definido la energía potencial en un punto, debemos tener siempre en cuenta que la energía potencial eléctrica o la energía potencial eléctrica en general no tiene sentido físico en un punto. Solamente tienen sentido las variaciones de energía potencial. ¿Por qué? Porque la energía potencial eléctrica es la energía, digamos, la variación de energía potencial eléctrica nos está indicando el trabajo realizado por la fuerza eléctrica o por una fuerza externa para llevar el objeto desde A hasta B, etcétera, etcétera. La energía potencial eléctrica en un punto nos está indicando el trabajo realizado por la fuerza eléctrica para llevar el objeto desde el infinito hasta R, ¿vale? Hasta esa distancia R, que lo hemos demostrado y lo hemos calculado. ¿Cómo sería la variación de energía potencial? Pues en el caso de cargas de distinto signo, como la energía potencial eléctrica en un punto nos ha salido negativa, entonces la variación de energía potencial eléctrica va a ser energía potencial eléctrica en fin, digamos, final, menos la energía potencial eléctrica inicial, a poner F y 0 para no confundirnos con la situación anterior, pues va a ser menos K QQ' partido RF menos K QQ' partido R inicial. Nos queda K QQ' partido por R sub 0 menos K QQ' partido R sub F, ¿vale? Esta es la situación cuando tenemos cargas de distinto signo. Que no hace falta aprendérselo, porque sabiendo la energía potencial en un punto se deduce y final. ¿Qué pasa si tenemos cargas de igual signo? Pues que la energía potencial eléctrica nos ha salido positiva en un punto y por lo tanto la variación de energía potencial eléctrica va a ser igual. Siempre situación final menos la inicial y tal cual. ¿De acuerdo?
Muy bien. Y por último, comentar que a veces la situación no es con dos cargas, sino que nos podemos encontrar con más de dos cargas. Igual que nos pasaba con el campo gravitatorio, que a veces la distribución de masas no es de 2, sino que aparecen 3, 4, 5, ¿no? Entonces la energía potencial eléctrica de más de 2 partículas, lo que tenemos que hacer es sumar la energía potencial calculando de la energía potencial, digamos, de par en par, en carga. Se obtiene sumando la energía, vamos a poner, para que nos quepa aquí, la energía potencial eléctrica entre cada par de cargas una sola vez, digamos, porque claro, si tenemos 3 cargas y queremos sumar la energía potencial entre la carga 1 y la 2, solamente se contribuye una vez, no hay que buscar la energía potencial eléctrica de la carga 2 con la 1. ¿De acuerdo? Es decir, si tenemos una carga 1, la carga 2 y la carga 3, independientemente de su carga, la energía potencial eléctrica total es igual a la energía potencial eléctrica de la 1 con la 2 más la energía potencial eléctrica de la 2 con la 3 más la energía potencial eléctrica de la 1 con la 3. ¿De acuerdo? Lo estamos explicando así muy por encima porque ya en el bloque 1 de interacción gravitatoria vimos un ejemplo incluso de cálculo. En caso de duda, invito a que se busque en el vídeo de energía potencial gravitatoria. Pero vamos, el proceso es exactamente el mismo. ¿Qué pasa aquí? Lo único que hay que tener en cuenta es que dependiendo del signo de las cargas, pues habrá que considerar en cada uno de los pares la carga positiva o negativa. Pues bueno, hasta aquí la descripción de la energía potencial eléctrica. Nos vamos a quedar aquí. Creo que con esto ya podemos hacer cálculos de trabajo y de energía potencial eléctrica en campos electrostáticos y ya dejamos abierto el camino para continuar con el campo eléctrico desde un enfoque energético, analizando la otra magnitud propia de la conservación del campo electrostático, como es el potencial eléctrico.